nuevamente, una vez más, bienvenidos a todos los presentes, a todos los que nos ven a través del internet, sean bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y bueno, esperen algo de Dios. Yo creo que cada vez que nos acercamos a Dios, Dios nos toca con su santa presencia y sin saberlo, Él nos deja algo en nosotros, un regalo especial, una bendición especial, porque Él es santo y su santidad nos toca. Yo creo que hoy su santidad quiere tocar tu vida, quiere tocar tu cuerpo, quiere tocar tu salud, ¿sí? Entonces, aquel que tiene dolor, en el nombre de Jesús, todo dolor se va ahora mismo. En el nombre de Jesús, toda enfermedad fuera, toda inflamación en tendones y en órganos del cuerpo fuera en el nombre de Jesús. Declaro sanidad total, completa. Toda, todo inflamación, todo corazón grande en el nombre de Jesús se deshace y ese corazón vuelve a la normalidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Arterias se desinflaman y vuelven a la normalidad en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre preciosa que nunca pierde su poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos hoy un tema que se llama: para pescar necesitas redes limpias o redes limpias para pescar. ¿Sí? Realmente cuando los pescadores van al mar a pescar, no van con las redes sucias. Antes de pescar, antes de meterse a pescar, tienen que hacer una limpieza total de sus redes. ¿Para qué? Para que las redes estén en buenas condiciones y no corran riesgos de rupturas de redes y por ende de no pescar nada. Vemos en Lucas 5 del 1 al 11, allí nos habla sobre los discípulos que lavaban sus redes, ¿sí? Y vamos a leer estos versículos eh, en algunas Biblias, principalmente en la Reina Valera 60, tenemos como tema allí la pesca milagrosa, la pesca milagrosa, ¿sí? Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Entonces decíamos, para pescar necesitamos lavar redes. ¿Cuántas veces has lavado tu red? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a pescar eh, y fuiste a pescar con tus redes sucias? Y realmente tenías que quedarte a lavarlas una y otra vez, limpiándolos una y otra vez. Son dos preguntas que nos estamos haciendo ahorita. Número uno, ¿cuántas veces has lavado tu red?
vamos a quedar esto, y a lo mejor al final cada uno nos la respondemos a nosotros. Tal vez ahorita no estén entendiendo la pregunta, pero al final van a entender esta pregunta. ¿Cuántas veces has lavado tu red? Número 2, ¿cuál fue la última vez que te fuiste a pescar con tus redes sucias en vez de quedarte lavándolas una y otra vez? ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda que así como uno lava la red para volver a pescar, también uno se purifica para predicar el Evangelio. ¿Sí? O sea, tenemos que purificarnos, tenemos que santificarnos para predicar el Evangelio. ¿Sí? La verdad real es que nuestra limpieza delante de Dios, como nuestra capacidad de la pureza, no vienen de nosotros. ¿De dónde viene nuestra capacidad de la pureza? ¿De dónde viene la capacidad de nuestra limpieza? No es de nosotros. No es por nuestra capacidad, no es por nuestro poder. No es porque nosotros quisimos o porque nosotros queremos. Es por la capacidad y el poder y la gloria de Dios. Por eso viene la pureza en nosotros. ¿Sí? O sea, nosotros no debemos tener pecado. No debemos tener pecado. Así que en nosotros no debe haber odio, no debe haber rencor, no debe haber ira, no debe haber enojo, no debe haber adulterio, no fornicación, no pornografía, no robo, no malas palabras, no borracheras, no mentiras, ni siquiera mentiras piadosas, decíamos hace 8 días, porque esas no existen, ¿sí? Entonces, en fin, en nosotros no debe haber ningún tipo de pecado. En otro tiempo lo hubo. En otro tiempo lo hubo porque estábamos alejados de Dios, éramos enemigos de Dios. Cuando andábamos en pecado, éramos enemigos de Dios. Pero ahora, por su gracia, nos hemos constituido amigos de Dios. Porque Él nos ha limpiado con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Y ahora somos amigos de Dios y Él nos ha limpiado con su poder, con su sangre preciosa. Él nos ha limpiado de toda maldad. Así que puedes acercarte confiadamente. Si tú ya has recibido al Señor en tu vida y ya has caminado rectamente, has leído la palabra y has querido seguir al Señor Jesucristo con todo tu ser, con todo tu corazón y has tratado de caminar rectamente, mujer, déjame decirte que ahora eres una virgen, eres una pura y una santa delante de Dios. Varón, antes, antes, cuando eras enemigo de Dios, eras del ejército del enemigo. Y andabas impuro, andabas tal vez en adulterio, tal vez en fornicación, tal vez robando, tal vez asesinando, matando, robando, secuestrando tal vez. Pero por su gracia, Él te ha limpiado y ahora eres puro y eres santo delante de Dios. Y así debes conservarte puro y santo delante de Dios. Y no es tu capacidad la que te mantiene puro y santo, es la capacidad de Él. Es la sangre preciosa de Jesús. Es la sangre que fue derramada en esa cruz para limpiarte de pecado, para tapar nuestro pecado, para cubrir nuestro pecado. Ahora cuando Dios nos ve, no ve al pecador que fue en el pasado. Ahora cuando Dios te ve la sangre preciosa de Jesús sobre tu vida. Ve la pureza de esa sangre que nunca tuvo corrupción, que nunca se corrompió de ninguna manera. Eso es lo que Dios está viendo sobre tu vida. Por eso Él está viendo sobre tu vida pureza, santidad. Entonces Él ha pagado por ti. Él ha quitado toda mancha de ti por su poderosa sangre, por su preciosa sangre. No fue por tu esfuerzo, no fue por mi esfuerzo. Por nuestro esfuerzo, nada podemos hacer, hermano. Nada. Pero Él nos amó tanto desde la fundación del mundo. Nos ha amado. Que buscó la forma para que tú y yo fuésemos puros y fuésemos santos delante de Él. Para limpiarnos. Para limpiarnos. Entonces, no debemos ni podemos alardear de nuestra pureza. Y mucho menos mirar a las demás personas y decir, tú eres un pecador, como algunos lo hacen. ¿Sí? Porque déjame decirte que tú y yo éramos pecadores, pero a Él le plació mirarnos y le plació salvarnos. ¿Sí?
Entonces no miremos a los demás como menos, ¿sí? Si tú sabes que Él te ha salvado, que te ha hecho puro, ¿sí? Entonces ahora, ¿por qué no hacemos lo que dice su palabra? Su palabra dice que veamos a los demás como mayores que nosotros mismos, que veamos a los demás como mejores que nosotros mismos. No lo veamos por el hombro hacia abajo, mejor, ¿por qué no lo vemos hacia arriba? No los veamos hacia abajo. Cuando tú hagas eso y que los veas como mayores que tú, entonces tendrás una recompensa de Dios. El Señor le ha placido salvarnos, le ha placido y Él quiere que nos conservemos en ese estado de pureza, en ese estado de santidad. Y hemos hablado muchas veces aquí en este lugar. ¿Qué es lo que nos conserva en santidad? ¿Qué es lo que nos conserva en pureza? La cercanía con Él, el estar cerca de Dios. El estar cerca de Dios es lo que nos conserva en pureza. El estar cerca de Dios es lo que nos conserva en santidad. Si tantito nos alejamos, hermanos, caemos. No sabemos caminar solitos. No sabemos, no podemos caminar solos. Necesitamos la cercanía de nuestro Dios. Necesitamos la cercanía de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos caminar con Él. Su palabra nos limpia. Cuando leemos su palabra nos limpia. Cuando nos acercamos a Él, su santidad nos limpia. Su santidad nos purifica. Es muy fácil alejarse de Él y es muy fácil ensuciarse. Y es muy fácil querer ensuciar a otros cuando estamos lejos de Él. Y muchas veces queremos ensuciar a otros sin darnos cuenta que el que primero se ensucia es aquel que quiere ensuciar a otro. ¿Y cómo quieres ensuciar a otro? Hablando mal de él. Si tú hablas mal de una persona, el primero que se ensucia eres tú. ¿Qué dice la palabra? Que no contamina lo que entra por la boca. Al hombre no contamina lo que entra por la boca, sino lo que ¿qué? Lo que sale. Sino lo que sale. Eso es lo que contamina. Entonces debemos tener cuidado con lo que hablamos. Cuidado con lo que decimos. Cuidado con lo que hablamos del vecino, de la vecina. Peor aún, ¿no? Del esposo, de la esposa. Peor aún, ¿sí? ¿Y por qué lo digo peor aún? Tenemos que estudiar las escrituras. ¿Y qué dice? Que el hombre debe tratar a la mujer como vaso más frágil. Dice que si no tratas a la mujer con respeto, ¿sí? ¿Y Dios qué? No va a ir tu oración. Ahora al revés, ¿qué dice? Que la mujer debe ver al varón como la cabeza, como viendo a Cristo. Es decir, ni el hombre puede echarle tierra a su esposa, ni su esposa a su esposo. Estaríamos dañándonos espiritualmente. Igual, cuando queremos dañar a un vecino, igual, a cualquier persona, igual. De nosotros no debe salir palabra obscena o malas palabras. No debería. Eso sucede. Pero bueno, pero no en esta iglesia, ¿verdad? En esta iglesia no, en otras iglesias. Y muy, muy lejos. Aquí no sucede. Muy, muy lejos, aquí a lo mejor allá por África, ya si hablan mal de las esposas, de los esposos, de los vecinos. Pero aquí no se habla mal, aquí no se habla mal, aquí se habla bien. Aquí se habla bien de la esposa, bien del esposo, bien de los vecinos, se habla bien de todos, se habla bien. ¿Sí? Se hablan palabras de bendición y no de maldición. ¿Sí? Eso se habla, las maldiciones, las palabras en otros países. Aquí y en otras iglesias. En esta iglesia no. En esta iglesia no. ¿Sí? Entonces, Jesús nos ayuda a acercarnos a los pecadores. Y nuestra pureza mezclada con amor y humildad puede ser una fuente poderosa de esperanza para los que están atrapados en el pecado. Si nosotros hacemos una retrospección, recordamos que antiguamente anduvimos en pecado, que fuimos esclavos del pecado. Y a lo mejor no nada más fuimos esclavos de un pecado, a lo mejor fuimos esclavos de varios pecados. Anduvimos en esclavitud. Pero ¿sabes qué? Permíteme decirte que alguien intercedió por ti.
que alguien intercedió por ti. Primeramente déjame decirte que Jesucristo intercedió por ti y por mí. Y después hizo que unas personas que creían en Jesucristo empezaran a interceder por ti y a decirle, Señor, ayúdalo. Señor, ayuda a que esta persona se arrepienta. Señor, perdónalo. Y empezó a interceder por ti para que tú salieras de ese pecado, para que tú y yo saliéramos de ese pecado, de esa esclavitud. Y por eso Dios escuchó. Dios nos sacó de lo vil y de lo menospreciado. No sé tú, pero particularmente a mí sí Dios me sacó de lo vil y de lo menospreciado. Andaba en muy malos pasos. Estuvieron a punto de matarme varias veces. Y el enemigo también estuvo a punto de matarme. Después de que recién convertidos, bueno, de matarnos, ¿verdad, mi amor? Porque estaba enojado con nosotros porque nos convertimos a Cristo. Y recién convertidos a Cristo, trató de asesinarnos, de matarnos. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que ese Dios que nos salvó, que ese Dios poderoso que derramó su sangre en la cruz y que nos limpió, ese Dios ha guardado de nuestras vidas, ha guardado de nosotros, nos ha cuidado, nos ha guardado con su amor, nos sacó de la esclavitud del pecado para acercarnos a Él y nos ha amado con un amor eterno y no ha permitido que el enemigo ponga sus manos o sus patas o sus pezuñas sobre nuestras vidas. Él nos ha guardado. Él nos ha guardado. Y así como Él nos ha guardado y así como alguien intercedió por nosotros para que conociéramos de Cristo y nos saliéramos de esa esclavitud que el enemigo nos tenía en ese pecado, ahora nos toca a nosotros. Te toca a ti y a mí interceder por aquellos que están en pecado. Te toca a ti interceder por aquellos que están en la esclavitud. Muchas personas dicen, es que es un pecador, es que mira dónde anda. ¿Y tú no lo fuiste? ¿Y tú no andabas igual? O tal vez, quizás, peor. Éramos pecadores, pero alguien intercedió por ti. Ahora tú y yo tenemos que interceder por los que son pecadores. Porque Cristo los ama. Jesús murió por ellos también. Ahora, déjame decirte, Cristo los ama. Y el que los ame no quiere decir que ama el pecado. Ama a la persona, pero no su pecado. Y Cristo anhela que esas personas sean libres de pecado, sean libres de esa esclavitud del pecado. Hace un momento pusimos el nombre de algunos pecados, ¿no? Y podemos ver el nombre de algunos pecados o el nombre de esa esclavitud. Hay muchas personas que viven en esa esclavitud por ignorancia, porque desconocen el poder de Dios, porque desconocen que Dios es un poderoso que los puede liberar. Y otros vienen a Cristo y conocen y regresan. Y digo, se nos olvida, porque yo recuerdo cuando empezábamos también en Cristo, muchas veces como que queríamos regresar atrás, pero alguien nos ayudaba una y otra vez, hasta que nos paramos firmes, Y ahora decimos con mi esposa, para atrás ni para agarrar vuelo, ¿verdad? Para atrás ni para agarrar vuelo. Hay que seguir a Cristo, hay que seguir a Dios, todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Él nos sacó de la esclavitud. Él nos pidió que le siguiéramos y al principio ahí trastabillando íbamos siguiéndole, ¿no? Como los niños cuando siguen a sus papás, ¿no? Y se cansan y ya no pueden. ¿Y qué hace él? Pues sus papás los cargan, ¿no? Ahora vente y los cargan. Yo recuerdo cuando era un niño allá en mi rancho alegre, dice por ahí una alabanza. Dice, no, cuando estábamos ahí, mi mamá le gustaba mucho, vamos a decir así, cosechar zarza silvestre. Y en tiempo de zarza, en tiempo de lluvia, si no mal recuerdo, es cuando se daba esa zarza. Pues íbamos con ella. Y yo iba con ella, iba por la zarza, iba por algo, no sé si se conocen, algo que le llaman orejas. Le llaman orejas y hongos. La oreja es como una variedad de hongo. ¿Sí? Un poco más duro que el hongo. Muy sabrosa cuando se guisa. Y íbamos con mi mamá y yo me acuerdo que era un niño. Y ya cuando iba subiendo el cerro, ya me cansé y me sentaba, ¿no? Y mi mamá se iba, no, ya me cansé, ya no quiero caminar.
ya no quiero caminar. Y muchas veces mi mamá se regresaba y con su cubeta o lo que traía allí y me cargaba y me llevaba en brazos porque yo estaba cansado, porque el niño estaba cansado, ¿no? Y muchas veces así nos pasa con Cristo. Nos cansamos de seguirle. Nos cansamos de seguirle, de estar bien. Muchas veces pensamos que nos estamos perdiendo de muchas cosas por seguirle a Cristo, pero de lo único que te pierdes, alguien me lo dijo en alguna ocasión y es real, de lo único que te pierdes es de pecar. Cuando tú sigues a Cristo, de lo único que te pierdes es de pecar, no te pierdes de nada, no te pierdes de nada bueno, te pierdes. Todo lo bueno lo obtienes siguiendo a Cristo. Y cuando tú te cansas de seguir a Cristo, con mucho amor, Cristo regresa, voltea y te toma en sus brazos y te lleva para que continúes adelante. Porque humanamente muchas veces no podemos, nos cansamos. Necesitamos, déjame decirte que todos necesitamos de Cristo. Todos, no hay quien no necesite de Cristo. Y no hay quien en un momento no necesita a alguien de una oración. No hay nadie. No hay un superpastor. No hay. El único todopoderoso es Jesús. Es Jesús. ¿Sí? Y nosotros necesitamos de Él, cada uno. Porque tú y yo somos débiles, somos carne y sangre. Somos igualitos, carne y sangre. Y necesitamos de una oración. Necesitamos de un toque de Dios. Muchas veces necesitamos que Dios venga y nos cargue. Necesitamos que Dios venga y nos hable. ¿Sí? Entonces, necesitamos que Él venga y nos diga, continúan hijos, continúan siguiéndome, vénganse, vamos a echarle, vamos para adelante, no vuelvan atrás. Necesitamos eso, ¿sí? Cuando Jesús tuvo un encuentro con Pedro, con Santiago y con Juan, ellos estaban de medio tiempo siguiéndole. Ellos estaban de medio tiempo, ¿sí? Y tal vez en ese estado te encuentres tú. Tal vez tú te encuentras siguiéndole a Jesús en medio tiempo. O cómo lo sigues. Como decimos aquí en México, ¿no? Cuando trabajamos, ¿cómo sigues a Jesús? En medio tiempo. O en 24 por 24, 24 sí, 24 no. ¿Cómo le sigues a Jesús? No, pues es que yo prefiero seguirlo en semana inglesa. El fin de semana ya no me voy por ahí. ¿No? ¿Cómo sigues a Jesús? ¿Cómo lo estás siguiendo? O no, yo entre semana no lo sigo. Nada más fines de semana. ¿Cómo estás siguiendo a Jesús? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera te estás encontrando con Cristo? ¿De qué manera estás siguiendo a Cristo? No es 24 por 24. O cuando me acuerdo. O cuando tengo necesidad. No es así, hermanos. No es así. No es así. Si tú ya tienes tiempo en el cristianismo, déjame decirte que podrías tú estar discipulando. ¿Sí? Podría ser. ¿Y qué es discipular? Cuando tú estás discipulando te conviertes en un padre espiritual. ¿Sí? Y cuando se alcanza a las almas, se ama a las personas. Cuando tú discipulas, se empieza a amar a las personas, se empiezas a extender ese amor que Cristo ha puesto en ti por las personas, por las almas. Cuando tú discipulas, aprendes a amar las almas. Entonces, todo cristiano, toda persona que sigue a Cristo es un discípulo de Cristo y al mismo tiempo tiene que hacer que otros sean discípulos de Cristo y tiene que discipular a otras personas. Y si ya tenemos tiempo en el Evangelio, empezar a discipular es hablarles de Cristo. Es que no sé, es que tengo poco tiempo y no sé cómo discipular. Muchas veces nada más con tu testimonio. Muchas veces nada más con que le hablas, Cristo es bueno y Él me ha salvado. Y ya estás discipulando, estás hablando de Cristo. Estás hablando de Cristo. ¿Sí? Vemos en el capítulo 5 de Lucas, podemos ver que a algunos discípulos les gustaba mucho escuchar a Jesús y les gustaba mucho ver sus milagros. Pero ¿qué pasaba? Pero aún ellos no renunciaban a todo para seguir a Jesús. Aún ellos no renunciaban a todo, sí, para seguir a Jesús. O sea, estaban de medio tiempo.
Y tal vez así estamos algunos aquí, ¿no? Tal vez algunos estamos aquí y queremos ver milagros, pero sin compromiso con Jesús. O sea, no queremos un compromiso real. No queremos un compromiso de tiempo completo. Estamos bailando mal, ¿no? ¿No? Recuerda el versículo de la flauta, ¿no? Tocamos y no bailamos. No estamos bailando, ¿sí? Porque pensamos que al seguirlo vamos a perder muchas cosas. Pero ¿qué dice Jesús en su palabra? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice en su palabra? Jesús dice en su palabra que el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. El que quiera salvar su vida, la va a perder, hermano. ¿Sí? Y todo aquel que la pierda por causa de él, ¿qué pasa? La va a hallar. Va a tener vida eterna. O sea, muchos quieren salvar su vida y con sus propias fuerzas, pero el que pierda su vida por causa de él, va a tener una vida eterna con él. ¿Sí? Queremos perder esa, esa vida. Pensamos que el seguir a Cristo es perder la vida, es perder el tiempo. Y no es así, hermanos. Es todo lo contrario. El enemigo quiere que pienses eso. El enemigo quiere que piense que al seguir a Cristo, al tener un tiempo con Cristo y seguir a Cristo todos los días de tu vida, estás perdiendo tu tiempo. Pero no es así. Pero no es así, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces aquí vemos en Lucas 5 que Jesús estaba predicando en una bahía y las personas se amontonaban y empujaban. Y tal vez por eso Jesús decidió subirse en un bote y predicar desde el lago. Y cuando Jesús terminó de predicar, ¿qué le dijo a Pedro? Dijo, vamos a pescar a alta mar. Y Pedro obedeció a Jesús, ¿sí? Aunque se dice que ya lo había intentado y no había pescado nada. Pero ¿qué dice? Muchas veces como medio rebelde, pues ya lo intenté, ¿cómo no? Y muchas veces así somos rebeldes, ¿no? Pero dice, bueno, por tu palabra, por tu mandato, voy a lanzar la red, ¿sí? Y cuando lanza la red, atrapa tantos peces que la red se empezó a romper. Y cuando se empieza a romper, tuvo que pedir ayuda por toda la gran bendición que estaba llegando a su vida. ¿Por qué? Porque obedeció a Cristo. Muchas veces no obedecemos a Cristo. Muchas veces no obedecemos su palabra. ¿Y qué creen, hermanos? Perdemos bendiciones. Perdemos bendiciones. Perdemos bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Perdemos bendiciones que Él ya tiene dispuestas para nosotros. Pero por no obedecer, esas bendiciones se van. Cuando Pedro vio esto, se dio cuenta que Jesús era más que un maestro y se declaró pecador. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos visto que Jesús es real? ¿Cuántos de nosotros hemos visto el poder de Dios, pero muchas veces lo tomamos a la ligera? Tomamos a la ligera el poder de Dios, tomamos a la ligera el saber que Jesús es Dios y que nos estamos acercando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces tenemos más respeto por una persona que está en un rango o en un estatus social que por Dios mismo, que es el creador de todo. Muchas veces tiene más respeto por un presidente municipal o por un presidente o por un regidor que por Dios mismo, que es el creador, es el que crió a esos regidores, es el que crió a esos presidentes, es el que creó todo. O sea, no es posible que tengamos más respeto por los hombres que por el creador de nuestra vida, que por el creador de esta tierra. Entonces Jesús llamó a Pedro y a Santiago y a Juan para decirles que ahora serían pescadores de hombres. ¿Sí? ¿Y qué le dijo a Pedro? Pedro, no temas. Bueno, ahora serás pescador. ¿De qué? De hombres. ¿Y qué dijeron ellos? No, Señor, no. No, no, ahorita no, porque no tengo tiempo. Nada más de medio tiempo. No, ellos aceptaron el llamado y dejaron sus trabajos, sus botes y siguieron a Jesús de tiempo completo. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? ¿El propósito eran los peces? ¿El propósito era que ellos pescaran? No. ¿Cuál era el propósito? Eran las personas. Eran las personas. ¿Sí? Entonces,
vemos que realmente Jesús quiere que tú y yo estemos bien. Pero lo más importante en el negocio de Dios son las almas. Lo primordial es la salvación de las personas. Lo primordial es la eternidad de cada uno. Eso es lo primordial. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que Jesús fue a buscar a los pescadores, los encontró lavando sus redes. Y esos hombres no habían pescado nada después de haber trabajado toda la noche juntos. Y no sé cómo se sienten, hermano, ¿no? A veces platicábamos con mi esposa y le digo, ay, creo que así me siento yo a veces aquí, ¿no? Vemos, vienen almas y se quedan un día y ya no regresan y digo, Señor, no estoy pescando nada. Y ya se me hizo larga la noche. Ya se me hizo muy larga la noche, ¿no? Sí. Pero a esos hombres estaban alistándose. Estaban alistando las redes. ¿Sí? Estaban lavándolas nuevamente para volver a la pesca, a lanzarlas. ¿Sí? Viendo que no estuvieran podridas, viendo que no estuvieran rotas, arreglándolas. ¿Sí? Porque si estaban sucias y rotas, esto haría que pescar fuera imposible. ¿Sí? Entonces, muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Tal vez no podemos pescar, porque tal vez tengamos las redes sucias. Tal vez necesitamos unas redes más limpias, o limpiar más nuestras redes. Tal vez necesitamos más tiempo para estar limpiando nuestras redes. Tal vez necesitamos más tiempo para estar orando, para estar leyendo la palabra, para estar en intimidad con Dios, para estar en intimidad con Jesús. Necesitamos limpiar nuestras redes, necesitamos limpieza en nuestras redes y después lanzar esas redes una vez que ya estén limpias para pescar las almas. Y para pescar esas almas se requieren unas redes en buen estado, limpias y puras, en ese estado. Sí. Entonces, ha habido un problema y comúnmente sí se manifiesta ese problema y creo que, pues decíamos hace rato, en otras iglesias, en esta iglesia no, ¿verdad? Pero es común o es muy fácil conformarse con tener una red limpia. ¿Y qué pasa cuando se conforma y se tiene una red limpia? Se limpia la red y se tiene limpia y después se guarda la red y se olvida del mar. Ya no se pesca porque quiere tener únicamente la red limpia. Pero cuando tenemos la red limpia es cuando debemos salir. ¿A qué? A pescar. A pescar. Casi vamos a terminar, casi vamos a terminar. Proverbios 18:1 dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Vemos aquí que el egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio se revela. ¿Sí? Es decir, que muchas veces centramos en nosotros mismos y olvidamos a los demás. A eso se refiere cuando decimos que tenemos una red limpia, la guardamos y nos olvidamos del mar. Nos olvidamos del mar. ¿Sí? Entonces, eso es tener un pensamiento o ser una persona egoísta. Que al fin ya soy salvo, ¿no? Los demás que se pierdan. Que al fin que por su palabra, y lo vemos claramente, que por su palabra Él me ha salvado y los demás, pues que se pierdan. Nos olvidamos del mar. Nos olvidamos de los peces que están en el mar nadando y que van en un camino directo al fuego eterno, a un sufrimiento eterno. Cuando las personas se concentran en sí mismas, se desvían del propósito de Dios. Entonces no podemos concentrarnos en nosotros mismos. ¿Sí? Cuando ya somos salvos, Dios es porque Dios nos sacó del pecado y de la oscuridad y nos comienza a alabar por su palabra. ¿Sí? Y el problema es que nos llegamos a sentir tan cómodos que únicamente queremos compartir con aquellos que Dios ya salvó también. Pero debemos compartir también con aquellos que todavía Dios nos salva, pero que Dios también ama. Porque también quiere sacarlos del pecado. Entonces, si tienes tus redes limpias, no las guardes. Si tienes tus redes limpias, no las guardes.
tenemos que usarlas para lo que han sido destinadas. Y debemos sentir un gozo el usar la red para el propósito destinado por Dios. Cuando vamos y predicamos con mi esposa y vamos a algún lugar y reciben a Cristo y Dios hace algo, hay un gozo indescriptible, indescriptible. Se goza uno, ¿por qué? Porque finalmente se están usando las redes para los que han sido creadas. ¿Sí? La razón por la que Dios nos aparta no es para que nos desviemos de su propósito y nos ensimismemos, sino para que logremos tener redes preparadas, para que logremos tener redes limpias y que puedan sacar a otros de las profundidades del pecado. Hay otros que están en las profundidades del pecado y que se están yendo y que están esperando. Ahorita me viene a la mente una mujer que hace un tiempo, que mi esposa le quería hablar, y no le habló ella, le habló otra persona y ella se me había dicho, le quiero hablar y quiero encontrar la oportunidad. Y cuando estaban platicando se le olvidaba. Y un día alguien más le habla. Y cuando lo ve le dice, maestra, ¿por qué nunca me habló del evangelio? Lo necesitaba, lo necesitaba. A veces nos callamos y hay personas que necesitan de ese evangelio. Hay personas que necesitan de Cristo y nos quedamos callados. Y dice mi esposa, sí quería hablarle, pero no encontraba la oportunidad. Maribel. ¿Sí? Entonces necesitamos buscar esa oportunidad. Ahora le digo a mi esposa, bueno, cuando no se encuentra la oportunidad, simplemente dice, les invito a un café. Les invito a un neurocafé. Sí, sí. Entonces, tú necesitas de Cristo. Yo necesito de Cristo. Necesito caminar cerca de Él. Pero hay otros que ni siquiera le conocen. Hay otros que nunca han escuchado hablar de su amor, de su salvación. Hay otros que ni siquiera saben que el poder de Cristo puede sacarlos de la esclavitud del pecado. Y no importa cómo se llame ese pecado. Borrachera, drogadicción, robo. No importa. Ponle el nombre que quieras. Cristo quiere liberarlo de ese pecado. Y si tú en este día lo estás viendo a través del internet y no has podido salir de ese pecado, déjame decirte que Dios quiere que salgas de ese pecado y quiere ayudarte. Y lo primero que tienes que hacer es pedirle que sea tu Señor y tu Salvador. Si tú quieres hacerlo, ¿por qué no cierras tus ojos, inclinas tu cabeza y repites conmigo esta sencilla oración? Sé que has tratado de salir de esa profundidad del pecado y no has podido. Y es un tiempo para que lo hagas. Jesús está aquí. Solo tienes que recibirlo y Él te va a ayudar. Repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que vengas sobre mi vida, que me limpies de pecado, que limpies mis redes y yo sea un instrumento tuyo para que otros vengan a ti. Enjuágame con la sangre de Jesús. Sé mi Señor y mi Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esto conmigo, déjame decirte que ahora Él te puede escuchar más claro y tú puedes acercarte confiadamente a Él y pedirle que te ayude. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber estado hasta aquí con nosotros. Te esperamos, te seguimos esperando.